En estos días nos encontramos considerando la última parte de este libro de Isaías. Y esta es un área de la palabra de Dios que, según nuestra opinión, es territorio virgen para muchas personas, porque ningún colegio de profecía dedica tanto tiempo a las Escrituras como el que nosotros le hemos dado en particular. Nos parece a nosotros que esta es una sección muy importante y la razón por la cual estamos dándole tanta atención es porque reconocemos que tiene importancia. Llegamos pues ahora al capítulo 60 de Isaías. Vemos al sol de justicia elevándose sobre Israel, aquello que había dicho Malaquías que iba a suceder en los últimos días. Cuando él llegara, sería como la salida del sol en las tinieblas de la medianoche. Por tanto, podemos observar a la nación de Israel en aquel día, reflejando la gloria aquí sobre la tierra. Mientras tanto, la iglesia ha ido a estar con el Señor. El intentar comparar a la nación de Israel con la iglesia y hacerlos sinónimos es simplemente una interpretación de la Escritura, cuando uno entra en un área como esta, que se queda empantanada. No es una interpretación satisfactoria. No alcanza las dimensiones de esta profecía. Y queremos enfatizar eso porque esa es una de las cosas que ha causado demasiada confusión en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual ciertos colegios de profecía o de interpretación bíblica, deberíamos decir, no le dan énfasis a la profecía, y la razón es porque son negligentes en áreas como estas. Ahora, esta sección en particular comenzó contemplando al Redentor en la cruz en Isaías capítulo 53. A partir de entonces, hemos notado un progreso muy definido y un desarrollo a través del resto de esta sección, que habla no del gobierno de Dios como se habla en la primera parte, sino que se habla de la gracia de Dios. En la primera sección tenemos el énfasis sobre la ley. Aquí el énfasis es sobre la gracia. Encontramos aquí que hay amor en la ley, y que también en esta sección hay ley en el amor. Estamos avanzando a través de esta sección hacia el milenio. En nuestro programa anterior vimos que en el versículo 20 del capítulo 59 dice, «Y vendrá el Redentor a Sión». Y ahora, al continuar la lectura en este capítulo 60, vemos que Él ya ha venido. Aquí tenemos lo que se llama un tiempo profético en el idioma hebreo, y es cuando el profeta va más allá del hecho o suceso, mirando hacia atrás como si ya hubiera ocurrido, como historia, y habla de muchas cosas como si ya hubieran tenido lugar. Y entonces leemos aquí en el versículo 1 de este capítulo 60, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Aquí dice, «ha venido tu luz». No dice vendrá. Y es para comprender que cuando Dios dice que algo va a venir, Él ya está del otro lado de eso. Es como si ya hubiera tenido lugar. Es decir, que la profecía es el molde del cual se derrama la historia del día de hoy. En este versículo leímos, Jehová ha nacido sobre ti. Ahora el Redentor y los gentiles van a Jerusalén en los primeros 7 versículos, y la luz ya ha llegado de la cual habló Malaquías. Entonces leemos en el versículo 2, «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Eso fue lo que Él dijo de sí mismo cuando se encontraba en esta tierra. Él dijo, «Yo soy la luz del mundo». Ahora, cuando Él venga nuevamente a la tierra por segunda vez, Él es esa luz. Y ahora Él dice, «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra». Y la venida de la luz es algo necesario para la noche, o sea, la oscuridad espiritual que cubría la tierra y que cubre la tierra en el día de hoy. A pesar de la predicación del Evangelio por más de 2000 años, existe en el presente un círculo de tinieblas, un círculo más grande que antes. La luz debe preceder la futura bendición. El sol de justicia debe levantarse para brindar el milenio. Nunca fue la intención de Dios traer el milenio por medio de la predicación del Evangelio, porque es necesario tener la luz. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús. Y nosotros necesitamos la presencia del Redentor en Sión para atraer a los gentiles desde lejos. Luego, leemos en el versículo 3, «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Esa es la razón por la cual creemos que el gran avivamiento, si usamos ese término en forma general, es decir, cuando la gente se vuelve en grandes números a Dios, creemos pues que ese gran avivamiento todavía está en el futuro.
El apóstol Pablo menciona eso en su carta a los Romanos capítulo 11 versículo 15 cuando dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Será la resurrección de la nación y la resurrección del mundo en el día de hoy. Usted y yo vivimos ahora en un pequeño pedazo de tierra y el espacio, que es nada más que un cementerio glorificado. Y nada más que eso. Y ahora en el versículo 4 leemos, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Rebeldes y esparcidos, todos regresarán a la tierra prometida en obediencia a Dios. Y las mujeres que son más débiles que los hombres serán llevadas en brazos, así como las mujeres en el Medio Oriente acostumbran a llevar a sus hijos en la cadera. Ahora el versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Usted puede apreciar el tremendo movimiento de personas hacia Jerusalén, por tierra, por mar y por aire. Todo esto será una ocasión de gran sorpresa. Luego en el versículo 6 leemos, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Nuevamente tenemos a hombres sabios o magos, no del este, no del oriente, sino de todas partes del mundo. Vendrán trayendo regalos de oro e incienso para el Redentor. Usted puede notar que vienen trayendo oro e incienso, es decir, cuando vengan la próxima vez. No están trayendo mirra. ¿Por qué? Porque la mirra nos habla de la muerte de Cristo en su primera venida. La próxima oportunidad, cuando ellos vengan, llegarán trayendo oro e incienso. Un versículo bastante destacado, ¿verdad? Y ahora el versículo 7 dice, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. O sea, el ganado llevado a Jerusalén para los sacrificios. Los sacrificios, los holocaustos, serán restaurados en el día del milenio. Y eso quizás sea un poco difícil de aceptar para algunos, pero el Antiguo Testamento es muy claro en cuanto a este punto. Usted puede leer los capítulos 40 al 44 de Ezequiel, y los sacrificios que allí se mencionan, creemos, señalarán hacia atrás, hacia la muerte de Cristo, así como en el Antiguo Testamento señalaban hacia el futuro, hacia su muerte. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 60, comienza la última sección de este capítulo, el regreso de Israel a Jerusalén. Leamos el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Si hubiera alguna profecía en las Escrituras que haga alguna sugerencia en cuanto al avión, podría ser esta. Pero en realidad creemos que aquí se está haciendo referencia a las naves del mar. No se refiere a lo que está ocurriendo hoy, aunque comprendemos que algunos judíos regresaron a esa tierra desde el oriente, más al oriente de Israel, y algunos pensaban que esta profecía se estaba cumpliendo cuando fueron traídos por aviones norteamericanos. Pero no creemos que eso haya sido el cumplimiento de esta profecía. No alcanza a cubrir las dimensiones de la profecía. Ahora en el versículo 9 de este capítulo 60 de Isaías leemos, ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel que te ha glorificado. Amigo oyente, todas las naciones navieras les ayudarán a ellos a regresar a su tierra en aquel día. Es decir, la nación que antes ayudó a la destrucción de Israel, ahora les ayudará en su recuperación. En aquel entonces, las naciones los enviarán de regreso y los enviarán con regalos, en lugar de pedir pago por las cosas. Los enviarán con regalos como hicieron los egipcios en el pasado. Después de todo lo que Israel tomó de los egipcios era una paga retroactiva. Recuerde que ellos habían estado en esclavitud por 400 años. Así que tenían mucha paga retroactiva que recibir. Y ahora, en el versículo 11 del capítulo 60 leemos, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Aquí podemos ver que las naciones del mundo, que son salvas,
van a ir en el milenio a Jerusalén. Luego en el versículo 12 leemos, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Eso es algo que el Señor Jesucristo mismo dejó bien en claro. Él dijo que Él iba a juzgar en aquel día. Me visitasteis en la cárcel, me ayudasteis y me disteis de comer, cuando hicisteis esto a uno de mis pequeños hermanos. El apóstol Pablo también aclara esto allá en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el milenio, los hombres serán obligados a inclinarse ante Jesús. Esa fuerza, por supuesto, será la fuerza de la opinión pública en aquel día. Esos corazones no querrán inclinarse, pero van a hacerlo de todas maneras. Y cuando Satanás sea soltado al fin del milenio, ellos tendrán un corazón rebelde y naturalmente se dirigirán a él, a Satanás, en la última rebelión. Y eso es lo que introduce el aspecto eterno del reino. Creemos que ciertos cambios radicales tendrán lugar entonces. Creemos que una nueva tierra llegará a existir en ese entonces, no esta tierra antigua y remendada o parchada, sino que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a hacer que las cosas sean nuevas. Él me va a permitir a mí que comience de nuevo. Estoy esperando ansiosamente ese día. No me fue muy bien cuando comencé hace tantos años, y me gustaría hacer esto de nuevo otra vez. Él va a hacer todas las cosas nuevas, no va a reparar la vieja naturaleza. Él nos va a dar una nueva naturaleza, y ese será un día maravilloso, glorioso, amigo oyente. En el versículo 15 tenemos la última división de este capítulo. Tenemos aquí el cumplimiento de todas las promesas de Dios para Jerusalén. Leamos el versículo 15. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Ahora, como Isaías dijo en el segundo capítulo, en Jerusalén tendrá su acción la ley, llegará a ser el centro de la tierra en aquel día. Y ahora encontramos que también habrá mucha bendición en aquel día. Leamos el versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Las riquezas de Jerusalén que fueron quitadas por las naciones les serán restauradas, y con intereses. Según el versículo 17 dice, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Es interesante notar que hay tantos objetos de bronce en aquella tierra en el día de hoy. Los mercados de Egipto y el Líbano venden muchos objetos de bronce, pero será oro en aquel día, es decir, que los metales preciosos serán cosas comunes nuevamente. Y luego en los versículos 19 y la primera parte del versículo 20, se nos mencionan cosas maravillosas que tendrán lugar entonces. Leamos. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Pensamos que el Señor Jesús, la luz del mundo, estará allí, y que Él es la luz de la nueva Jerusalén. El universo ya no necesitará más luces en las esquinas de sus calles. Esa es la razón por la cual hay tantos soles y estrellas en el espacio. Ahora Dios no lo iluminó muy bien, pero vemos que es porque el pecado había entrado al universo. Pero Él sí que va a iluminarlo en aquel día. Se nos dice cosas aquí, por ejemplo, tomemos el último versículo de este capítulo 60 de Isaías. Allí en el versículo 22 leemos, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es decir, que la fuerza humana será aumentada en aquel día sin necesidad de recurrir a la violencia. No vamos a necesitar la violencia en aquel día. Va a ser algo maravilloso el tener un cuerpo que podrá hacer las cosas que destacó el Señor Jesucristo. Él dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo encuentro eso en mi propio cuerpo. A mí me gustaría andar mucho más rápido de lo que lo hago, pero mi cuerpo no me lo permite. Pero en aquel día
todo será corregido y será corregido sobre la tierra para el pueblo celestial. Llegamos ahora al capítulo 61, y aquí podemos ver uno de los pasajes más destacados de la Escritura, la primera y la segunda venida de Cristo, con un énfasis en particular sobre los resultados de su segunda venida. Aquí tenemos en los primeros 3 versículos uno de los pasajes más destacados, como hemos dicho, y esto nos ayuda en la interpretación de la Biblia. Quisiéramos en primer lugar leer los primeros 2 versículos juntos de este capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí se nos presenta un sistema de interpretación bíblica. Cuando leemos esto, sin saberlo, no estamos seguros de lo que Isaías está hablando. Él dice simplemente, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora, ¿nos habla esto de la primera o de la segunda venida de Cristo, si esto se está refiriendo a Él? Bueno, tenemos ahora la interpretación de Dios. Tenemos un relato en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, donde el mismo Señor Jesucristo entra a la sinagoga en la ciudad de Nazaret, y leemos en los versículos 16 al 19, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bien, amigo oyente, ¿por qué el Señor Jesucristo no continuó leyendo? ¿Por qué hizo esta interrupción en la mitad de la lectura? Él no leyó, y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no predicó eso? Porque podemos notar que Él cerró el libro. Ese fue un acto deliberado de parte de nuestro Señor. Él entregó el libro de nuevo al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo eso ya había sido cumplido. Esa fue la primera venida de Cristo. Sin embargo, Isaías no incluyó la segunda venida de Cristo. Él no hizo ninguna diferencia. El Señor Jesucristo hizo la diferencia. Y esa pequeña I separa la primera de la segunda venida de Cristo. Es decir, que esa pequeña I, esa pequeña conjunción I que tenemos allí, ha durado ya más de 2000 años. Esto nos da un sistema de interpretación bíblica, y nosotros vamos a ilustrar esto en nuestro próximo programa en forma muy directa, porque este es uno de los pasajes más importantes y naturalmente nos da un sistema de interpretación bíblica. O como dicen los teólogos, aquí tenemos la hermenéutica. Usted puede llamarle como quiera, pero esta es una palanca tremenda que nos ayuda a abrir la palabra de Dios y comprender muchas de las cosas que Él nos ha dicho. Ah, amigo oyente, estos pasajes prácticamente olvidados de la Escritura. En el día de hoy, amigo oyente, nos encontramos en el maravilloso capítulo 61 del libro de Isaías. En nuestro programa anterior pudimos observar uno de los mejores ejemplos de la interpretación de las Escrituras para nosotros. En realidad, aún nos da la interpretación propia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al Antiguo Testamento. Él tomó un pasaje del libro de Isaías cuando se encontraba en la ciudad de Nazaret. Él había ido a la sinagoga y leyó un pasaje del libro de Isaías, el cual se encuentra aquí en el capítulo 61. Él no leyó mucho, pero sí leyó que el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre uno, y que él había sido ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes o a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, es decir, a aquellos oprimidos por el pecado, y a los presos, apertura de la cárcel. Y ese nuevamente es el ministerio del Señor Jesucristo. Por su redención, Él puede tomar a un drogadicto en el día de hoy y librarle de esa terrible cárcel de la droga en la cual se encuentra. Nosotros recibimos literalmente cientos de cartas
de personas que nos dicen que escuchan la palabra de Dios y creen en ella y se vuelven a Cristo y Él los libera. Ellos creen en el poder de la palabra de Dios. Ahora, en ese pasaje, él también leyó en la primera parte del versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando el Señor Jesucristo llegó a este punto en su lectura en el libro de Isaías, Él cerró el libro y lo entregó nuevamente al ministro, y luego Él se sentó. Los ojos de aquellos que estaban en la sinagoga estaban puestos en Él, y luego Él hizo una declaración para iluminarlos, para aclarar lo que estaba haciendo, y Él comenzó diciéndoles, en este día se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Eso lo leímos en nuestro programa anterior, allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 16 al 21. Al observar este capítulo 61 de Isaías, podemos darnos cuenta que él interrumpió su lectura antes de finalizar esa frase, porque eso de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová es sólo el comienzo de esa frase. Porque luego sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, ¿por qué interrumpió su lectura allí el Señor? Bueno, porque aquí en este pasaje de las Escrituras tenemos la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro dijo allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 y 11. Él dijo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro está diciendo que los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo y también de la gloria de Cristo. Eso lo tenemos en Isaías. Tenemos eso en la primera sección y en la segunda sección. Pero amigo oyente, aquí lo tenemos todo en un versículo. ¿Cómo es que podemos hacer esa diferencia? Bien, el Señor Jesucristo lo hizo aquí por nosotros, y entonces no tenemos ningún problema aquí. Pero necesitamos reconocer que los profetas observaban esto como si la primera venida y la segunda venida de Cristo fueran una sola cosa, ya que ellos lo veían todo junto. Ellos en realidad no podían separar o hacer una diferencia entre estas dos cosas. Quizá podemos ilustrar esto con una sencilla referencia a las montañas. Cuando uno observa las montañas a la distancia, parece que fueran solo una sola masa. Pero cuando uno se acerca más a la montaña, puede comenzar a distinguir que hay diferentes picos y que uno puede pasar en medio de ellos. Ya no son una sola cosa, sino que uno puede notar que son dos o más cosas. Al acercarnos a la montaña, podemos ver que son muchos los kilómetros que separan a un pico del otro. Pero uno tiene que estar en la montaña para poder notar la diferencia. Podríamos decir entonces que el profeta Isaías está observando esto que ocurriría en el futuro. Él vio la primera venida de Cristo, él vio la segunda venida de Cristo también, y aparentemente el profeta Isaías estaba aquí un poquito confuso. En una sola frase, él indica que el Señor Jesucristo va a vendar a los quebrantados de corazón, a abrir las cárceles, y en el mismo tiempo él va a anunciar el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo puede todo ser cierto? Bueno, uno tiene que pararse donde estamos nosotros hoy. Nosotros nos encontramos en el valle entre la primera y la segunda venida. Podemos mirar hacia atrás a la primera venida. Él vino a cumplir eso. Y el Señor Jesucristo leyó esto en aquel día cuando estuvo aquí en la tierra. Él vino para morir en la cruz como nuestro Redentor, como dijimos en Isaías capítulo 53, los pecados del mundo. Donde nos encontramos nosotros, en un lugar entre las dos montañas o los picos de la montaña, podemos contemplar la segunda venida de Cristo, y aquellos de nosotros que nos encontramos en la iglesia, sabemos que Él se llevará a la iglesia primero. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes y los voy a llevar a sacar de aquí de este mundo. Ahora Él va a regresar a esta tierra para establecer su reino aquí. Cuando Él haga esto, entonces Él vendrá con la venganza. Vamos a poder ver esto en el capítulo siguiente más adelante. Allí le vemos pisando al lagar, es decir, la ira de Dios. Amigo oyente, ese no es un cuadro muy lindo. Y Dios nunca dijo que sería algo lindo, algo hermoso. Pero Él va a aplastar la rebelión que tiene lugar en esta tierra. Este pequeño mundo nuestro todavía está bajo su control. El Señor Jesucristo es el que controla todo esto.
Él es el Rey, y Él vendrá algún día para aplastar la rebelión, y ese es el día de la venganza. Pero inmediatamente después de eso se nos dice que Él va a consolar a aquellos que son los enlutados, aquellos que están en este día en el mundo y que están enlutados a causa de su pecado, que tienen la esperanza en su corazón de un día mejor y que andan en obediencia al Señor. Y luego Él viene a establecer su reino. Luego, cuando salimos de este versículo y entramos al versículo 3, podemos apreciar que Él no solo consuela a todos los enlutados, sino que viene, según el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esto es algo particular de la nación de Israel. Si usted va a estar de luto en Sión, tiene que salir de la ciudad en la cual se encuentra. Quizá uno lo pueda hacer en la ciudad donde se encuentra, donde por supuesto hay muchas cosas que entristecen. Pero creemos que Isaías conocía su geografía, y por tanto cuando él dijo Sión, él no quiso decir Bogotá, él no quiso decir Caracas, o Quito, o Montevideo, o Buenos Aires, ni ninguna otra ciudad. Sión es Sión, y ese es un lugar geográfico muy bien conocido para Isaías. Leamos nuevamente en el versículo 3 lo siguiente, y estamos leyendo en el capítulo 61 de Isaías, versículo 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Podemos ver que más allá del día de venganza, el cual es amplificado cuando llegamos al capítulo 63, se encuentra la paz y la prosperidad del milenio. E Isaías está usando un juego de palabras aquí, no tenemos ninguna duda en cuanto a esto. Con la gloria, en lugar de ceniza, es como decir en nuestro idioma que cambiará el juicio por gozo, el suspiro por un cántico. Es decir, que después del clamor y del juicio vendrá gozo y canto. Y luego en el versículo 4 leemos, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La tierra de Israel será rejuvenecida, y será restaurada su belleza edénica en esa época. Lo que está sucediendo allí ahora es algo enteramente maravilloso. Y lo que está sucediendo ha hecho que un gran erudito en materias hebreas, el doctor Albright, asumiera una posición ahora que él cree en Cristo. Esa nación que había estado fuera de su propia tierra por unos 2500 años, ha regresado. Él llegó a ser creyente por eso. Pero debemos tener mucho cuidado porque no estamos viendo ahora el cumplimiento de esta profecía. Cuando uno ubica esto en el orden que le corresponde, podemos apreciar que tendrá lugar al comienzo del milenio. El caso es que no estamos allí en ese instante. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 61 de Isaías leemos, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí tenemos un verdadero cuadro de prosperidad. Y luego en el versículo 6 tenemos más bendiciones. Leamos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Si usted quiere saber lo que hará Israel durante el milenio, aquí tenemos la respuesta. Ellos van a ser un sacerdocio de creyentes. Esa era la intención original de Dios, de que toda la nación de Israel llegara a ser sacerdotes. Eso lo podemos leer allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, donde dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Debido al pecado de ellos, esto nunca llegó a tener lugar, pero sí será realizado en el milenio. Esa es la intención de Dios de que esto tenga lugar. Y no solo eso, sino que en el versículo 7 de este capítulo 61 de Isaías dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Aquí se nos habla del gozo completo. ¡Qué hermoso día que llegará a ser ese! Y en el versículo 8 leemos,
porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es decir, que sus vidas entonces adornarán su ritual o rito religioso. Usted recuerda que hemos estado observando pasajes en las Escrituras donde ellos estaban pasando a través de ritos nada más, y el Señor los había condenado a ellos por eso, porque su corazón estaba lejos de todo esto, o sea, estaba alejado de Él. Y luego se nos dice en el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Es decir, que el antisemitismo llegará a su fin, y el prosemitismo estará aquí sobre la tierra, y ellos serán testigos genuinos de Dios. No creemos que lo sean en la hora presente. No creemos que la Iglesia en el día de hoy esté cumpliendo con aquello que puede hacer. Creemos que estamos siguiendo el programa de Dios y está dando resultado, pero notemos que Él dice, llegará el día cuando tendremos la apariencia de la piedad, pero se negará el poder de ella. Vemos ahora, en la tercera sección, que existe una diferencia verdadera entre la primera y la segunda venida de Cristo, como se presentó aquí, y que el Señor presentó esta diferencia en los primeros 3 versículos. Luego tenemos esa anticipación del reino de paz y bendición que será establecido en el milenio. Esto nos permite mirar hacia el milenio, ese pasaje que acabamos de concluir ahora. Podemos ahora ver algunas de las cosas deliciosas del milenio en los próximos 2 versículos. Leamos la primera parte del versículo 10 primero. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Cómo me gustaría ver que más creyentes pudieran tener más alegría al ir a la iglesia? Me gustaría que ellos disfrutaran de eso mucho más. Quisiera que el estudio de la Biblia llegara a ser una experiencia más emocionante para todos. Debería serlo. Y Dios tenía la intención de que así fuera, porque en la última parte del versículo 10 dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El Mesías continúa hablando aquí, y al hacer eso, todos aquellos que son suyos pueden unirse en un salmo de alabanza. Dice aquí el versículo 10, en su primera parte, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. El problema, amigo oyente, hoy es que hay muchos creyentes que no pueden regocijarse en el Señor. Deberían hacerlo, pero están fuera de comunión, están pecando demasiado y están fuera de la voluntad de Dios y marchan solo en su propia voluntad. Pero el versículo 11 nos dice, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Podemos apreciar aquí que ellos no solo recibirán beneficios materiales, progreso físico, sino que las verdaderas bendiciones van a ser espirituales en ese día. Ahora, en el capítulo 62 de Isaías, encontramos más detalles en cuanto a los gozos milenarios de la restauración de Israel y de la tierra como en aquel día. Aquí encontramos el deseo del Mesías, la esperanza de Él por estos gozos anticipados, y esto es algo que debería existir también en el corazón de todo creyente hoy. Existe cierto peligro para nosotros hoy como creyentes, que estamos esperando nada más por la venida del Señor Jesucristo para sacarnos de este mundo. Esto puede ser nada más que cierta forma de escape. La gente tiene problemas grandes, y entonces lo que buscan es que el Señor venga a llevárselos. Cierto joven estaba estudiando en un seminario, y cada vez que le tocaba estudiar el idioma hebreo, él suspiraba y decía, si el Señor llegara esta noche y nos llevara. Él en realidad no era que buscara que el Señor lo llevara, sino que a él no le gustaba estudiar hebreo. Y por eso era que quería que el Señor viniera. Cuando llegó el momento de finalizar sus estudios, al otro día de recibir su diploma, una hermosa muchacha vino del Canadá, y ellos se casaron, y este joven entonces ya no decía lo mismo, sino que él decía, espero que el Señor no venga por lo menos durante unos cuantos días. Claro, así es como muchos de nosotros somos en realidad. Decimos que queremos que Él venga, pero lo que sucede en realidad es que algo está sucediendo que no nos conviene o nos disgusta, y queremos escapar de eso. Pero no debería ser así, amigo oyente. Note usted ahora el cuadro que se nos presenta aquí. Tenemos la ambición del Mesías para Israel en los primeros 5 versículos.
luego la santificación del pueblo de Dios para el milenio, y luego el anuncio del Señor para aquel día futuro. Vamos a destacar estas cosas al avanzar en este estudio. Primero entonces tenemos la ambición del Mesías, y leemos aquí en el primer versículo de este capítulo 62 de Isaías: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Sabe usted, amigo oyente, la razón por la cual Jerusalén no puede tener paz hoy? Es porque alguien está sentado a la diestra de Dios y quiere gobernar en esa ciudad con justicia, y casi no puede esperar. Quizá no deberíamos utilizar esa palabra cuando hablamos de la deidad, pero es que Él tiene esa ambición. Él quiere la justicia en esa ciudad. Y usted la puede llamar la ciudad santa si quiere, pero no es nada de eso hoy. Llegará a hacerlo algún día, sí. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso, pero el hombre no llegará a ser rey. Tampoco lo podrán hacer las naciones, de eso estamos seguros. No creemos que nadie pueda brindar paz a este mundo, pero aquí tenemos a alguien que sí puede hacerlo. Así es. Solo el celo de Jehová de los ejércitos. Por tanto, aún hoy, toda la creación y todos los creyentes están gimiendo en su estado presente al poner su mirada en el futuro. Ese día viene y nosotros tenemos el derecho de gemir por ello. Peregrino creyente hoy, ¿no está usted cansado de esta jornada terrenal y desea la comunión con el Padre? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 62 de Isaías leemos: Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Un corazón nuevo, una situación nueva, una tierra nueva, una justicia nueva. Bueno, todo eso requiere un nombre nuevo. Este hombre que soy yo en el presente va a pasar, y no sé lo que será el nuevo, pero será algo nuevo, y nosotros estaremos en una nueva Jerusalén, debemos decir de paso. Pero qué cuadro maravilloso que se nos presenta aquí del futuro. La redención no solo tiene que ver con la iglesia, sino con la nación de Israel y con esta tierra. Todos nosotros estamos gimiendo y esperando por aquel día cuando tendrá lugar esa gran liberación. Luego en el versículo 3 de este capítulo 62 de Isaías leemos: Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Israel tendrá una posición nueva. Y en el versículo 4 declara: Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Consideremos lo que se nos dice aquí. Israel ha sido desamparada. Ese es el cuadro que tenemos. Y el nombre de Israel, desde la crucifixión de Cristo, todo lo que uno puede decir cuando observa esa tierra es desamparada, desolada. Ese es el nombre y esa es la descripción de eso. Pero en el reino que viene será llamada Hefzibá. Ese es un nombre un poco raro, pero quiere decir mi deleite está en ella. Entonces será un lugar delicioso. Ya hemos dicho anteriormente que no nos gusta Jerusalén como se encuentra hoy, pero llegará a ser un lugar de deleite en aquel día. Beula quiere decir casada. Es decir, que el rey está presente para protegerla, y su presencia significa gozo. Y se nos dice en el versículo 5, Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Él se goza sobre Israel como se goza el esposo con la esposa. Ahora en el versículo 6 tenemos la anticipación del pueblo de Dios. Leamos. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Esta esperanza es algo contagiosa. Cada persona que piensa correctamente puede orar por la paz de Jerusalén esperando aquel día. Y ahora en el versículo 7 dice, Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios dice, no descansaré hasta que Él venga por derecho propio como el gobernante. Ahora en el versículo 11 tenemos el anuncio del Señor para ese día futuro. Leamos el versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra,
Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Este anuncio es pertinente para la hora presente, como nos indica este versículo. Nosotros deberíamos presentar el Evangelio a cada israelita diciéndole el plan completo de la salvación de Dios, y la segunda venida de Cristo quiere decir la segunda venida de Cristo para establecer su reino aquí para ellos, del Mesías que es su Salvador hoy. Y luego en el versículo final de este capítulo 62 de Isaías leemos, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Ellos no son eso hoy. No es la tierra santa hoy, pero lo será. Jerusalén es una ciudad olvidada hoy, pero en aquel día será diferente. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Qué glorioso futuro el que tenemos aquí. Y necesitamos saber acerca de estas cosas. Se encuentran en la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio en nuestro próximo programa cuando entraremos a considerar el capítulo 63 de Isaías.